Buenas tardes, bienvenidos todos. Tengan la bondad de ponerse de pie, cierren sus ojos por favor. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de reunirnos para estudiar tu palabra. Abrimos nuestro corazón para que tú nos instruyas y nos enseñes lo que tienes preparado para nosotros. Hemos venido para ser enseñados, para aprender, para poner toda nuestra atención, esperando que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias por guardarnos de todo mal, por cuidarnos y alejarnos de toda maldad. Muchas gracias por mi congregación, gracias por sus vidas, su salud. Gracias por los milagros que están viendo cada día en sus vidas. Y gracias, Señor, por cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como estamos, vamos a leer en Lucas capítulo 17, verso 11 en adelante. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a escudriñar qué historia hay detrás de esta historia. Como siempre me gusta estudiar el contexto cultural, geológico, religioso que hay detrás de todas las historias de la Biblia. Porque recordemos que cuando Jesús caminó en la tierra, caminó en una sociedad en donde todo lo que se hacía estaba íntimamente ligado con el templo. O sea, toda la gente de aquel tiempo, de esa sociedad, empezando desde el rey hasta el último súbdito. Recuerde que había una casta de personas en ese tiempo. En el nivel más bajo estaban los pobres. Luego venían los libertos, los aqueos que habían sido esclavos y que habían podido reunir dinero para comprar su libertad. Eran los libertos, pero no eran realmente libres, seguían atados a sus patrones, aunque tenían cierta libertad de movimiento. En cambio, los pobres no. Los pobres no tenían tierra, no tenían comida, no tenían derechos, no tenían abogados, quien los defendiera, no tenían privilegios, eran la escoria. Los libertos iban un poquito arriba. Luego estaban los plebeyos. Los plebeyos eran otro segmento social
que no eran ni esclavos, pero tampoco eran libres. Pero tenían cierta capacidad financiera porque eran empleados de los grandes terratenientes. Así que tenían un sueldo. Luego estaban los patricios, que eran los dueños de las tierras. Y por último, estaban los gobernantes. Exactamente como hoy. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pero también en nuestros países hay una casta de personas, castas sociales. Solo que ahora, lógicamente, ya no se le llaman castas sociales. En la India todavía hay un sistema de castas. Están los leprosos, que son los intocables. Y luego están los gurús, están los maestros, todos ellos. Por eso nosotros, en la Iglesia de Cristo, tenemos que tener mucho cuidado de no aceptar ese sistema de castas dentro de nosotros. Pero sí los hay. Hay gente que se cree patricia, que no se junta con los demás. No se llaman patricios porque ese lenguaje ya no es nuestro, pero existe. Hay quienes se creen mejores que otros. No se hablan, no se saludan, no se juntan, hacen sus propias reuniones en privado ellos solos, no comparten su pan. Ese es el sistema de castas que hay hoy en nuestros países. Y lógicamente son gentes que nunca van a salir de su entorno, y usted lo puede ver perfectamente. Ahí me di cuenta que aunque no querramos aceptarlo, hay sistema de castas. Hay gente que no es bienvenida en ese nivel de sociedad. Da tristeza, pero así es. Y la iglesia ha hecho lo mismo. Han puesto iglesias en lugares especiales para que la gente de ahí no tenga que bajar a estos lugares peligrosos. Son sistemas de castas sociales. Lógicamente, como yo me dedico a estudiar la familia, me doy cuenta de eso. Y me duele ver, porque lógicamente yo pertenezco a una casta social en donde si entrara a una iglesia de las de lujo de ahí arriba, me mirarían mal. ¿Y este quién es? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De dónde sale? Entonces, en este tiempo en que Jesús está en la tierra, existe eso. Por eso es que vemos perfectamente que en este sistema de castas, los más bajos eran los pobres, y los pobres, por ser pobres, vivían aglomerados en unos territorios en donde las enfermedades estaban a flor de piel, y una de ellas era la lepra. Lógicamente, para el resto de gente, la lepra era producto de un pecado. Como tenía pecado interno, había reventado, por así decirlo, en lepra, en granos, en forúnculos, un montón de cosas. Y esta gente no era aceptable más allá de donde se les permitía. Por eso es que vivían segmentados en ciertos espacios en donde tenían que tocar una campana para anunciar que iban a caminar, y entonces los de clase media, los plebeyos, se cambiaban de banqueta porque eran altamente contaminantes. Entonces, lógicamente, cuando Jesús viene a la tierra, encuentra ese estilo de vida y le choca. Por eso Él criticó siempre a las clases altas, que nunca tocaban ni siquiera imponían manos a esta gente necesitada. Entonces vamos a estudiar, porque no vamos a leer, vamos a estudiar una información que nos da el mismo texto. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, iba a ir a la capital, en donde estaban los de alcurnia, los sacerdotes, los fariseos, donde estaba la élite. Y empecé diciendo que toda la vida antiguamente, bajo este contexto, todo giraba alrededor del templo, todo. Usted no podía comer sin antes volver su rostro al templo y dar gracias a Dios por el pan. Cuando cosechaban,
Las primeras cosechas eran para el templo. Cuando vendían algo, el diezmo era para el templo. Alguien se enfermaba, lógicamente deseaba entrar al templo, pero no podía porque estaba malo. Contaminaba el templo. Para nosotros hoy, al salir del templo, salimos también del ojo de Dios. Porque somos salvadoreños, somos chiapines, somos latinos, no tenemos esta cultura. En cambio, esta gente todo lo hacía con relación al templo. Por eso todos los días oraba 3 veces el Shema, 3 veces, vueltos hacia Jerusalén. Entonces todo lo que hacían, por eso dice Pablo en alguna de sus cartas, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Porque como judío, todo lo que hacía estaba relacionado con el Señor y con el templo. De manera que cuando Jesús aparece en su ministerio, encuentra una sociedad bien esquematizada. No había por dónde equivocarse por la ropa. Cuando nos cuenta la parábola del buen samaritano, nos damos cuenta que un sacerdote iba para el templo y encontró tirado al hombre y pensó, no sea que esté muerto. Y si está muerto y lo toco, me voy a contaminar y ya no puedo entrar al templo. Por eso repito, todo gira alrededor del templo. Para nosotros no, aunque debiera girar alrededor y en dirección al nombre de Jesús, todo lo que hagamos. Pero lógicamente los incrédulos que están dentro de la iglesia, nos van a tachar de legalistas, de exagerados. Es que ustedes para todo tienen que orar, porque esa es la herencia de Jesús para nosotros. No importa dónde estemos, tenemos que girar todo alrededor de Cristo. Viviendo de esa manera, se imagina cómo serían nuestras vidas. Seríamos hermanos, porque la Biblia lo ordena. No habrían pobres entre el pueblo, porque todos compartiríamos el pan, la necesidad. Porque Levítico tiene una orden que dice, y nunca habrán pobres entre tu pueblo. Por eso es que tenemos que entender que el contexto religioso de este tiempo era una maravilla, que con el tiempo la iglesia lo fue perdiendo. Entonces, dentro de nosotros no debieran haber necesitados, no debiera haber gente aguantando hambre, no debiera haber gente que no tenga que ofrendarle a Dios, no debiera existir eso. Pero tristemente existe porque nosotros nos hemos vuelto tan separados con esa cultura de la Revolución Francesa, donde vino el individualismo, se metió a la iglesia y ahora yo soy cristiano y los demás que miren qué hacen. Y eso es precisamente lo que vino a echar a perder nuestra relación con Dios. Ahora Dios se ha vuelto alguien exclusivo de alguien, mío. Los demás que miren qué hacen. Cuando no es eso lo que Dios ordenó. Así estaba esta sociedad. Por ejemplo, los terratenientes, los patricios, que eran los dueños de la tierra, pues ahora ¿qué sucede? Así como aquí, cuando los pobres, que ya no tenían nada que venderse, vendían sus tierras a los patricios. Eso lo tenemos allá con Josué en Egipto. Ya no tenemos nada más que vender, nos vendemos nosotros. ¿Se recuerda? Eso sucede en África. Entonces aquí en este tiempo también sucedía. Entonces los patricios compraban la tierra. Y lógicamente, por ser Israel un país altamente agrícola, se sostenía por la siembra de 3 ingredientes, que era el trigo,
la cebada, ¿y qué otro grano? El trigo, la cebada y el viñedo, que eran tres cosas que no debían faltar en Israel. El trigo para el pan, la cebada para la comida y la uva para el vino, porque el vino, si no hay vino, no hay Shabbat, no pueden celebrar nada. Era obligatorio tomar vino. Pero de repente venía Egipto y necesitaba, por así decirlo, necesitaba arroz. Entonces, ¿qué hacían los terratenientes? Ahí nació el monocultivo. Todos sembraban arroz. Ahora, ¿qué comen los pobres? Porque ellos no conocen el arroz. ¿Se da cuenta cómo el contexto cultural nos ayuda a entender por qué había tanta hambre en este tiempo? Porque los terratenientes, lo que pedía el resto del mundo, Roma, Egipto, Arabia, todos esos países que consumían productos, ellos sembraban eso en sus tierras. ¿Y qué hacían los pobres? Ya no tenían trigo. Al ya no haber trigo, ya no hay pan, ya no hay cebada y tampoco hay viñedo. Eso fue lo que sucedió aquí. Me estoy metiendo quizá a su país, pero eso pasó aquí con el algodón. Ahí están las fincas. Cuando el algodón perdió valor, ya todo, esas fincas están ociosas. Eso sucede aquí. Entonces, hablando esto de Jesús, dice: y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, ahí vivían los leprosos. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, porque no tenían permitido acercarse a donde hubiera gente sana. Pero estos de alguna manera habían escuchado que ese hombre, ese Mesías que está al frente de esos 12 hombres, hace milagros. Y entonces le gritan a distancia: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, solo les dijo una palabra: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, lógicamente Jesús lo que está cumpliendo es la ley. Él no podía autorizar a nadie que ya estaba sano, aunque ya estuviera sano. Él no podía hacerlo. Eso era atributo exclusivo de los sacerdotes. Y para hablar con los sacerdotes tenían que ir al templo. Y para entrar al templo tenían que estar sanos. Entonces los 10 tuvieron la fe de que en el camino se fueron sanando. Cuando llegaron al templo estaban totalmente sanos. Y le dicen al sacerdote: ¿me puedes examinar para saber si ya estoy limpio y poder entrar a ofrecer mis sacrificios? El sacerdote lo examinaba. Ahí está en Levítico todo lo que dice que había que hacer, y lo declaraba limpio. Entonces, dentro de ese contexto, uno se acordó de que Jesús lo había sanado y regresó a darle gracias. Verso 16: y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Quiere decir que los otros 9 eran judíos. Ahora vamos a ir viendo todo el esquema. Entonces este que era samaritano, que no se llevaba bien con los judíos, pero por ser leproso tenía que soportarse. Entonces cuando el Señor hace el milagro, el samaritano, se despega de los demás y va a dar gracias. Y Jesús pregunta: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? En la Biblia hay por lo menos 3 principios que nosotros, por ignorarlos, por no estudiar o por no venir a la iglesia a escuchar este tipo de lecciones, ignoramos. Por eso he insistido: cada vez que usted falta a un culto, se está perdiendo un conocimiento que Dios nos da.
Los tres principios básicos que están en la palabra son reciprocidad, honor y honra y ser agradecido. Pablo lo dice, sed agradecidos. Reciprocidad, honor y honra y sed agradecido. Ahora, lógicamente, eso era parte de ellos, parte inherente, lo aprendían desde siempre. No había alguien que no lo viviera, que no lo conociera, porque era parte de su cultura, así como era parte de su cultura que todo fuera relativo al templo. Por eso es que ser agradecido con Dios era levantar el pan y ver al templo. Ahí está Dios, porque para ellos Dios estaba ahí. No como nosotros, que es por fe, que ahora está donde nosotros estamos, para ellos no. Por eso es que las oraciones se hacían viendo al templo, ahí está Dios. Entonces, ahora vamos a estudiar el contexto cultural y religioso. Póngame atención, por favor. Cuando estudiamos los milagros que Jesús hizo en primer siglo, tenemos que entender algo. La mayoría del pueblo era de la clase social más baja, la mayoría. Eran los enfermos, los esclavos, los pobres, hambrientos y endemoniados. Veamos Mateo 14, 34 al 36, por favor. Vamos a ir viendo y concatenando todo esto. Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret, y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y les rogaban que les dejara tocarlo, siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Había una cantidad tremenda de enfermos, pero no eran enfermos simplemente enfermos. La pobreza enferma. La pobreza afecta a la psiquis. La pobreza afecta a la autoestima. Por eso es que el Señor ordena que dentro de su pueblo no debieran haber pobres, porque los pobres siempre se sienten menos que los demás. Se comparan aunque no quieran, y eso enferma al alma. Por eso es que cuando Jesús aparece había una gran cantidad de enfermos, pero no era por falta de sanidad en sí o de un sistema de sanidad para ellos. De hecho, no existía. Todo tenía que venir de la mano de Dios. Entonces, podemos ver Marcos 6, 41, 44, por favor. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 peces, hablando de Jesús, y levantando los ojos al cielo los bendijo. ¿Por qué no oró al templo? Porque Jesús está rompiendo el concepto de que Dios no está en ese templo. Dios está en el cielo. Por eso Él rompió y lo criticaron por eso. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Dese cuenta el hambre que había en ese tiempo. Oiga, con eso podemos ver que los terratenientes les habían quitado su trigo, su cebada, por sembrar las cosas que ellos querían. Entonces, a esta clase de personas, todos los demás en la escala social los evitaban. Eran seres contaminantes, ya que se creía que un leproso, por ejemplo, era reflejo de un pecado, ya sea ancestral o propio. ¿Quién pecó? Jesús. ¿Este o sus padres? Esa era la idea que había. No se les puede criticar porque en su cultura las enfermedades se heredaban de generación en generación. Por eso cuando le llevan al ciego le preguntan ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y eso todavía sigue vigente. Entonces, por lo tanto, esa persona contaminaba todo lo que tocara
o estuviera cerca de alguien más. Esa era la razón del por qué tenían que vivir apartados de sus familias y amigos. Los leprosos, por lo mismo, no podían mezclarse entre los demás. Los evitaban porque eran contaminantes. Y toda la gente evitaba en lo posible ser contaminados. Le pregunto a usted, ¿por qué? No podía entrar al templo. ¿Se da cuenta? No podían. Al nomás tocarlo, ya la lepra se le transmitía. Si no la enfermedad, sí la impureza. Era delicadísimo vivir en aquel tiempo. Sin embargo, a pesar de su pobre condición, eran personas resentidas, llenas de orgullo que les hacían inmerecedores de que la sociedad los aceptara. Eso mismo, que eran despreciados, los había hecho arrogantes y orgullosos. No se sentían orgullosos de su enfermedad, sino era una simbiosis interna. Como me odian, como me desprecian, pues la verdad es que yo no necesito de ellos. Se habían acomodado tanto a su lepra, a su estilo de vida, segmentados, viviendo solos, pero con cierto orgullo. No era dignidad, sino que era orgullo. Y eso los hacía soberbios, además de la enfermedad física que tenían. Culpaban a los sanos de su propia enfermedad en vez de humillarse y esperar del cielo un milagro de sanidad. Si está poniendo atención, ya va a ir viendo por qué 9 no regresaron. Ya con eso se le abre a usted y a mí una ventana para ir viendo allá atrás qué tipo de gente eran estos 9. Otro detalle que tenemos que estudiar en este contexto es que en el primer siglo no había hospitales dedicados a los diferentes enfermos. No existía eso. Los curanderos o los doctores eran los fariseos. Ellos eran los que conocían la medicina. Ahora, ¿cómo llegar un leproso a un fariseo? Imposible. ¿Cómo llegar un enfermo con un ojo hinchado a un fariseo? Imposible. ¿Se da cuenta? Y no habían hospitales, no habían oftalmólogos, no había nada de eso. Por lo consiguiente, no había leprosorios como hoy. Los paralíticos no tenían sillas de ruedas como hoy. No tenían aceras diseñadas para ellos como hoy. Entonces, ¿de qué dependían los paralíticos? De la ayuda ajena, que los llevaran, que los movieran. Ahora usted está entendiendo al paralítico que bajaron del techo, o al del estanque de Betesda, que no hay quien me ayude, Señor, no hay quien me meta, porque ellos dependían absolutamente. En cambio hoy hay sillas de ruedas, hay banquetas, aceras hechas para ellos. Los paralíticos dependían absolutamente de que alguien se compadeciera de ellos para movilizarse. Tenemos el ejemplo del paralítico del techo y el del estanque de Betesda. Los hambrientos, que si bien es cierto, el emperador les proveía de pan, lo hacían a cambio de servilismo. Por eso es que el César se llamaba Dios, porque solo Dios puede proveer pan. Y él les daba el pan. Por eso está la frase de que el César les daba pan y circo, para que se olvidaran de sus condiciones paupérrimas, dándoles circo a los gladiadores, a los leones, destrozando gentes. Eso les adormecía los sentidos. Y entonces, al terminar cada fiesta dedicada a sus dioses, comían y aprovechaban para comer, porque de ahí hasta la próxima fiesta. Así era aquel tiempo. El emperador les proveía de pan, pero lo hacían a cambio de servilismo, a cambio de que ellos fueran sus esclavos y que fueran un pretexto para ser llamados proveedores de pan, ya que ese era un apelativo que los césares
se habían autoimpuesto. Ahora esto le explica a usted por qué, si alguna vez ha visto alguna película de Romanos, como los pobres endiosaban al César. Uno los critica, qué ignorantes. No, 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 no. En aquel tiempo, para el populacho, para los pobres, el César era el Dios que les proveía el pan. Pregunta, ¿quién es el Dios que le provee a usted? ¿Su trabajo, sus finanzas, su inteligencia, su título, sus amistades? Ese es su César. Por eso Jesús dijo algo muy cierto: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién lo sostiene a usted? El clan familiar, por eso no se despega. La sociedad familiar, su grupo íntimo. Es que si los dejo ya no me toman en cuenta. Ese es su César, exactamente como en este tiempo. Recordemos que ellos decían que los césares eran dioses y todos sabían que el pan solo Dios lo puede dar. Así que estos hambrientos están doblemente humillados por Tiberio o Julio César. No solo eran pobres, pero también estaban vendidos a la esclavitud de los gobernantes. Jesús les dijo en el verso, en Juan 6:26, Jesús les dijo: en verdad os digo, me buscáis. Esto ya lo entiende usted por qué. Me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿A quién vieron estos hambrientos pobres? Al César. Él también es un Dios. ¿Por qué? Porque nos da comida. ¿Se da cuenta cómo todo antiguamente giraba alrededor de Dios? Solo que ahora para nosotros ya no gira alrededor de un presidente, de una ONG, gira alrededor del Dios trabajo, del Dios dinero, del Dios posibilidad, del Dios amistad. Bueno, vistas así las cosas, un milagro de Jesús en el primer siglo era algo tremendo, algo impactante, algo que rompía las leyes sociales, familiares y políticas. Aparte de que el que recibía el milagro, aquí viene, y usted va a identificar uno de los tres principios que hay aquí. Aparte que el que recibía el milagro se sentía obligado a ser recíproco con el que le había sanado, por lo tanto, nacía en su corazón un ardiente deseo de servir, seguir y adorar a quien le había sanado. Ok. ¿Cuántos principios dijimos que habían en este tiempo? Por lo menos tres. El principal, reciprocidad, honor y honra, y ser agradecido. Fueron 10 los sanados. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? 1. Era judío. Era samaritano. Él no tenía ninguna obligación de ser recíproco. Tú me sanaste, yo te adoro, Señor. Tú me sanaste, estoy en deuda contigo. Tú me limpiaste de la lepra, necesito devolverte algo de lo que me has dado. Ahí está el principio que nosotros no tenemos. No somos ni agradecidos ni recíprocos con Dios. Estamos en el grupo de los 9. Los 9 eran judíos. Tenían la obligación moral, escritural y religiosa de haber regresado a dar gracias, pero no lo hicieron. Quiero decir que la lepra los hizo tan arrogantes que lo menos que ellos esperaban era ser sanos. Es que tienen la obligación de sanarme. Es que ellos tienen que sanarme. Y cuando Jesús les dijo, vayan y se muestran al sacerdote, y llegaron y se vieron limpios, y el sacerdote los autorizó para entrar al templo, automáticamente ellos ya satisfacieron su necesidad pedante de que al fin alguien nos sanó. Y no regresaron.
Aquí viene lo feo. Muchos de nosotros somos tan pedantes y arrogantes con Dios, que a pesar de todo el bien que nos ha hecho, no lo servimos. No le damos gracias. No somos recíprocos. Nos damos por bien servidos. Es que Dios me tiene que dar pan. Es que Dios me tiene que oír. Es que Dios. Muy bien, está bien. ¿Y tú qué? ¿Y usted qué va a devolver? ¿Y usted qué honra le va a ir a dar al Señor? ¿Por qué solo uno regresó a darle gracias y a postrarse y darle gloria, no a Jesús? ¿Podemos leerlo, por favor, hermano? Verso 18. ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Jesús? A Dios. O sea que este no entró al templo a darle gloria a Dios. ¿A dónde fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien lo había sanado había sido aquel carpintero. ¿Se da cuenta? Pero ya se dio cuenta que este hombre no le dio gloria a Jesús sino a Dios, pero las gracias se las va a dar a Jesús. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Tristemente nos conformamos, con todo respeto, con un diezmo. Pero eso es lo mínimo. Con una ofrenda, pero eso es lo mínimo. Este hombre caminó del templo para donde estaba Jesús, que dice, verso 11, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba aproximadamente a 15 kilómetros de distancia del templo. Este hombre caminó 15 kilómetros para el sacerdote. Cuando se encontró limpio, en lugar de entrar al templo, caminó otros 15 kilómetros para irle a dar gracias a Jesús. ¿Y usted dijo que tenemos carro? ¿Y usted dijo que tenemos buses? ¿Y usted dijo que tenemos comodidades, mis hermanos? ¿Se da cuenta? Estos 9 se dieron por bien servidos. Por eso Jesús preguntó, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Esta historia de los 10 leprosos, tenemos que uno solo sintió la obligación de responder ante el portento que había recibido. Los otros 9 no lo hicieron. Estaban en una posición que para ellos era obligación que alguien los sanara y no tenían por qué ser agradecidos. Por eso no volvieron a Jesús. En la pregunta de Jesús y los otros 9, hay una enseñanza que Él espera que quien reciba algo de Él sea recíproco en devolverle algo, por lo menos las gracias. Cuando alimenta 4,000 personas con 7 panes y unos pocos peces, vemos que ese milagro no fue cualquier cosa. Recordemos que las hambrunas en este tiempo eran algo normales. Por eso Jesús siempre lo que hizo fue, esta gente tiene que comer. Y ya conocemos la historia. ¿Y dónde hay tanto pan para ellos? Y Jesús hizo milagros para darles de comer exactamente como lo hace con nosotros. Es por eso que en la actualidad, un milagro hoy, un milagro no tiene la connotación que tenía antiguamente en la sociedad de Jesús. Hoy los enfermos tienen hospitales, vienen a la iglesia, reciben sanidad divina y se van a su propio camino. Los lisiados tienen sillas de ruedas y aceras especiales para ellos, no tienen necesidad de un milagro y si lo reciben por misericordia, no regresan a darle gracias ni honra al Señor porque su necesidad no es tan grave como en la antigüedad. Sin embargo, en el principio sigue vigente. El Señor espera que seamos agradecidos y que le sirvamos en reciprocidad por lo que hace y ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Zaqueo? Gracias. Si usted vino esa noche, tuvo que haber escuchado el mensaje que hay detrás en esa historia.
Cuando Jesús pasa bajo el árbol, ¿qué hizo? Lo honró. ¿Cómo lo honró? Diciéndole su nombre. Hoy precisamente en el proverbio del día de hoy usted tuvo que haber leído: mejor el buen nombre que las muchas riquezas. Quiere decir que lo mejor que podemos tener nosotros es honra, más que dinero. Zaqueo era un hombre rico, era jefe de publicanos, quiere decir que cobraba una comisión por cada cobrador de impuestos que habían en las 12 puertas de Jerusalén. Porque en cada puerta había un cobrador. Estaba la puerta de los panaderos, la puerta de los camellos, la puerta de los esenios. Ahí se cobraba la entrada a Jerusalén. Y Zaqueo era el jefe de todos ellos. Así que dinero le sobraba, pero no tenía honra. Y entonces, para él y para esta sociedad, ese dinero no le servía de nada. Y la única manera de ser honrado es que se le dijera su nombre. Por eso cuando usted vino esa noche tuvo que haber aprendido algo. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿qué comentario hicieron los demás? ¿Qué comentario? Ha venido a la casa de un pecador, así le decían a él. De un ladrón, de un mañoso, no le decían el nombre. Pero viene Jesús y lo honra y le dice: Zaqueo, me conoce, me respeta tanto. Porque Jesús lo puso al nivel de Gilel, de Shammai, lo puso al nivel de Saulo, lo puso al nivel de Gamaliel. Usted nunca ve apellidos en la gente de los judíos. Su apellido era hijo de, ese era su apellido. Por eso Gamaliel es hijo de Gilel. Esa era su forma de dar el apellido. Entonces, cuando Jesús lo honra, y viene en la primera honra, ¿cuál fue? Decirle su nombre. Segundo, entra a la casa. Eso fue el epítome de la honra. ¿Cómo es que este hombre tan santo entra a la casa de este hombre? ¿Por qué lo está honrando de esa manera? Ese fue un shock cultural para Zaqueo. Inmediatamente, ¿qué dijo? Señor, todo esto lo devuelvo. ¿A qué? ¿Qué está devolviendo usted? ¿Una limonita? ¿Una barridita de cuando en cuando del piso? ¿Un poquito de trapito ahí para medio que la hermana Claudia vea que está ayudando? ¿Aló? Termino ya y les digo feliz noche a todos porque el sopor es tan fuerte. ¿Qué estamos devolviendo, hermanos? ¿Cuánta honra hemos recibido de parte de Dios? Tristemente hoy vemos ese desagradecimiento de mucha gente que recibe milagros y favores del Señor, y como los 9 leprosos nos damos por bien servidos y no mostramos ningún agradecimiento al Dios misericordioso que nos ha salvado y nos ha restaurado. Cada vez que veo noticias, y es casi siempre en las noches, y veo esos accidentes, yo me pongo a pensar de cuántos me habrá librado Dios. De cuántos cientos o miles de dólares me habrá librado porque algún abusivo se pasó un rojo atrás de mí. De cuántos abusos me habrá librado Dios cuando veo en la pantalla que alguien va en su derecho de vía y viene alguien y se pasó un rojo o lo topó por atrás. ¿Vieron el accidente ahí en la Diego de Holguín? Estaba el carro parado y 6 carros, pum, 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 en cadena. ¿Cómo es que a mí el Señor me ha librado de eso? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no esforzarme por darle gracias? ¿Cómo no ser recíproco?
Si Él no tiene ninguna obligación de cuidarme. Si es más, yo ya debiera estar muerto hace años. Pero Él ha tenido misericordia conmigo. Lo menos que puedo hacer como el leproso es venir a su casa y decirle: Señor, gracias. Dejar todo por Él, este hombre, 30 kilómetros solo para postrarse. En cambio los otros, no, tranquilo, ya venimos al templo. Eso fue lo que nos dijo. ¿Qué le está enseñando a sus hijos, papá? ¿Qué le está enseñando? ¿Qué legado le está dejando a sus hijos? Porque lógicamente usted no lo tiene porque su papi y su mami no se lo legaron. Es lógico. Usted no puede dar lo que no le dieron. Pero por lo menos déjeselo a sus hijos, que sean agradecidos con Dios, que vengan a la casa del Señor a darle gracias. Si usted y yo todavía estuviéramos en los tiempos del primer siglo, en los tiempos del segundo templo, por obligación, 3 veces debiéramos ir al templo. Es la orden de Dios. Y nunca con las manos vacías. Pero es más fácil ir a celebrar el Día de la Madre por allá que venir a la casa de Dios a darle gracias. Ahora es más fácil ir a celebrar el Día del Padre en los restaurantes que venir a la casa del Padre y darle gracias. No me diga que no, porque eso es parte del desagradecimiento nuestro. Cuando un colegio la llama a una reunión el día de culto, tenga el valor civil de decirle: lo lamento, profesora, hoy hay culto en mi congregación, no puedo. Ustedes me ayudan con mis hijos, muchas gracias, pero el Señor me da la vida, me da la abundancia. Es más, Él me provee para pagarle a usted, no puedo defraudarlo. Pero no. Una reunión social, una reunión de fiesta, una reunión de trabajo, una reunión de padres de familia. ¿Y la del padre? ¿Sabe por qué? Porque somos salvadoreños. No tenemos esa cultura de ser agradecidos. No tenemos ese conocimiento. Por eso es que estudiar la Biblia para mí es apasionante y me ha cambiado tanto, que me hace ver cosas que mis padres no me enseñaron, pero aquí está el Padre Celestial enseñándome. ¿Me vas a ir a dar gracias? Ya dentro de poco tiempo hay que pagar la renta. La vamos a pagar, gloria a Dios, Dios es fiel, muy bien. Su nombre es glorificado, no quedó avergonzado, usted quedó como buena paga, que no es usted, es el Señor, pero digamos que es usted. ¿Qué va a hacer el 2? ¿Va a venir a darle gracias a Dios? ¿O porque su abuelita le salió un callo, se va a ir al cantón a ver cómo está la cosa, en lugar de venir a darle gracias a Dios? Ahora, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Por eso es que empecé enseñándole, para esta cultura, todo tenía que ver con el templo, todo. Por eso hoy esa gente llora por su templo, lloran. No pueden celebrar Pascua, apenas celebran el Shabbat, apenas celebran las cosas que Dios ordenó, les duele su corazón. ¿Y nosotros, hermanos? Y nosotros, así está la iglesia. Pero como dijo Josué, y lo ha dicho mi esposa, pero mi casa y yo voy a seguir sirviendo a Dios. Voy a seguir sirviendo. Aunque peque para muchos de legalista, de exagerado. Dígame usted, ¿cuándo me han visto venir tostado porque fui a la playa un domingo en lugar de venir a predicar? No los critico. Solo le pregunto, ¿cuándo me han visto venir bien bronceadito? Porque el domingo me fui a la playa. ¿Sabe por qué?
porque mi principio de reciprocidad está bien plasmado aquí adentro. Y eso me lo enseñó mi mamá. Y lo veo con mi esposa. Mi hijo, hazme un favor, llevarle esta olla a doña fulanita. ¿Te acuerdas dónde vive? Sí, ma, pero permíteme. Echaba frijol, le echaba un poco de huevo, 2, 3 huevos, un aguacate, para llevarle esto. Ella me lo dio con frijol, yo se lo devuelvo lleno de algo. ¿Qué hace usted? ¿Qué le devuelve a Dios? ¿Cómo le devuelve su corazón? Él ya se lo llenó con el Espíritu Santo, se lo llenó de compasión, de misericordia, de amor. ¿Cómo se lo devuelve? Yo creo, iglesia, que este mensaje tiene muchas enseñanzas todavía. Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendecimos. Sé tú el encargado de confirmar este mensaje en los corazones. Perdónanos nuestra dureza de corazón. Perdónanos nuestra indiferencia. Hoy no nos sana de una lepra de piel. Nos has sanado de la lepra del pecado. Nos has dado pan, Señor. Algo que solo tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque solo tú puedes hacer que la tierra produzca el trigo de donde sale el pan. Solo tú puedes hacerlo. Pero estamos tan mal enseñados. Nos creemos autosuficientes. Tú tienes la obligación de darnos pan. No, Señor. Para mí es una bondad, es una misericordia. ¿Por qué? Porque ya tuve épocas de hambre. Ya conozco lo que es la mesa vacía. Por eso cuando tú pones pan en mi mesa, no puedo más que darte gracias. Te bendigo a esta congregación y gracias por tu palabra. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y